voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Bienvenidos hermanos amigos de La Voz de los Obispos, su programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y aquí estamos con el Padre Carlos, que la semana pasada estuvo ausente, pero qué bueno que se reintegra, reverendo. ¿Cómo te sientes, Michelle? Bueno, un poco afectada todavía, pero de la gripe. Del flu, no de la gripe. De la gripe, pero gracias a Dios mejorando. Qué bueno. Ahora estamos en una situación muy especial en nuestro país. Así es, a nivel mundial, y claro, ya nuestro país también ha sido pues afectado por esa pandemia que es el coronavirus, y por eso nuestro programa será dedicado al coronavirus. Bueno, vamos a decir, más que al coronavirus, a las medidas tanto que ha emitido Salud Pública como nuestro gobierno a través del discurso del señor presidente recientemente, y por supuesto y muy especialmente las medidas que desde la Conferencia del Episcopado Dominicano se han propuesto para la iglesia aquí en la República Dominicana. Vamos a tener dentro de nuestro programa de hoy también la intervención de dos, vamos a decir, de un seminarista y un sacerdote. Que están en una situación muy particular, también viviendo esta realidad desde Roma. Así es, tendremos a Jacobo Lama, seminarista, quien está estudiando en Roma, y también al padre Vladimir Pérez, sacerdote, quien también está estudiando en Roma. Ambos vía telefónica, estaremos interactuando con ellos, ver un poquito cuál es su realidad, cuál es la realidad de Italia, ver el sentir de cada uno de ellos y también algunas exhortaciones que sabemos que van a compartir. Agradecemos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra página web www.ced.org.do, también aquellos que nos siguen a través de las cuentas de Facebook e Instagram, @episcopadord, como también aquellos que nos siguen en el canal de YouTube, La Voz de los Obispos, aquellos que nos siguen a través de todos los medios de UDECA, en las emisoras de radio y en los canales de televisión también. Así es. Bueno, vamos a una brevísima pausa. Cuando regresemos inmediatamente, todo el contenido, mire, les sugiero, quédese, bueno, estamos en un tiempo especial donde todos estamos en casa. Entonces es importante que todos en familia puedan ver este programa, que todos los que nos escuchen a través de la radio, aquellos que todavía no conocen cuáles son las medidas preventivas que ha emitido la Conferencia del Episcopado Dominicano, hoy la van a conocer. Vamos a la pausa y regresamos con ese contenido. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. La Universidad Católica Santo Domingo, con 30 años de excelencia académica, es tu mejor opción a la hora de hacerte un profesional competitivo. Te ofrecemos licenciatura en Educación, Ciencias Religiosas, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Psicología, Contabilidad, Economía, Mercadotecnia, Enfermería, Comunicación Social y Publicidad, entre otras. Titulaciones en grados y posgrados. Ven a la Católica. Visita nuestra página web www.ucsd.edu.do o llámanos al 809-544-2812. Universidad Católica Santo Domingo, donde hacemos camino al andar. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Estamos, amigos y amigas, en este programa de La Voz de los Obispos, radio y televisión, transmitiendo para todos ustedes y siguiendo esta incidencia del coronavirus en nuestro país, las medidas que ya han tomado por parte del Estado, pero también las medidas que ha tomado la Iglesia Dominicana, nuestra Conferencia del Episcopado Dominicano, que precisamente vamos a compartir con nuestros ustedes, amigos televidentes y radioyentes. Y por eso vamos a pasar de inmediato con nuestro presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Diomedes Espinal, quien nos comparte el comunicado de prevención contra el coronavirus de esta institución. Adelante, Monseñor. La voz de los obispos.
Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el Señor. Soy Monseñor Diomedes Espinal, obispo de la diócesis de Mao Montecristi, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Quiero compartir con ustedes el comunicado de nuestra conferencia con motivo al coronavirus. Los obispos de la República Dominicana damos seguimiento a la evolución del coronavirus en el mundo y en el país. Ante la declaración del estado de emergencia nacional solicitado por el Poder Ejecutivo, acogiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud, y en vista de que nos encontramos como cristianos católicos en el tiempo litúrgico de Cuaresma y frente a la Semana Santa, la Conferencia del Episcopado Dominicano exhorta a seguir fielmente las siguientes disposiciones que dirigimos a nuestro pueblo de Dios por amor a la caridad cristiana y no por miedo, a fin de prevenir la propagación del coronavirus para colaborar en la protección de la vida y en la salud de la población. Los sacerdotes deben celebrar la Eucaristía sin participación del pueblo, iniciando mañana, jueves 19 de marzo, hasta que cese la situación actual, intercediendo por los enfermos, orando por las familias y por todo el personal de salud, para que el Señor de la vida nos fortalezca en esta Cuaresma involuntaria que tenemos frente a nosotros. Los sacerdotes deben permanecer en sus respectivas parroquias. No es un tiempo de vacaciones ni descanso, para que puedan garantizar el acompañamiento pastoral de sus feligreses. Todos los fieles quedan dispensados de asistir a la celebración litúrgica durante este tiempo. Es su misión participar como iglesia doméstica desde sus hogares, orando por la situación actual, viviendo en la esperanza y confianza de que Dios nos mostrará su rostro. Se suspenden todas las actividades parroquiales, la celebración eucarística y comunitaria, incluida los domingos, actos penitenciales, vía crucis, retiros, talleres y procesiones hasta que cese la situación actual. En las celebraciones ezequiales, los sacerdotes citan a los fieles tomando las precauciones del lugar. La Santa Eucaristía sea transmitida especialmente los domingos a través de los medios de comunicación, televisión, radio y redes sociales, para que todos los fieles se sientan acompañados pastoral y espiritualmente y permanezcan en comunión con toda la Iglesia. Los centros educativos católicos asuman las indicaciones y los protocolos de las autoridades educativas. Las instituciones eclesiásticas con personal que labora en sus instalaciones acojan las indicaciones sanitarias de prevención emitidas por el Ministerio de Salud Pública. Sobre la jornada laboral, pueden suspenderla, alternar los turnos o implementar el trabajo a distancia. Exhortamos a mantener la fe, la oración y la prudencia. Al mismo tiempo, estar atentos a las informaciones suministradas por los organismos oficiales y de esta Conferencia del Episcopado Dominicano, evitando divulgar noticias de dudosa procedencia. Fomentemos la esperanza y la certeza de que Dios nunca abandonará a su pueblo. Acompañamos al pueblo dominicano con nuestras oraciones, exhortaciones y acciones. Imploramos a Nuestra Señora de la Altagracia que nos proteja. Les saludan y les bendecimos todos los obispos de nuestra Conferencia del Episcopado Dominicano. La voz de los obispos. Estábamos escuchando a Monseñor Diomedes Espinal en su calidad de presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Compartió el comunicado que esta institución dio a conocer como medidas preventivas por el coronavirus, esta pandemia
que ya está afectando pues también a nuestro país. Algunas de las medidas, vamos a retomar algunos de los puntos que nuestros obispos han enunciado a través de este comunicado. Y el primero que quiero destacar es que dicen los obispos que estas medidas no han sido tomadas, impulsadas por el miedo, sino ha sido por el miedo, sino por el amor y la caridad. Y esto es importante destacar, porque muchas veces podemos entrar en este pánico, en esta situación de miedo y que se va a acabar el mundo, y entonces no, las medidas se toman porque tenemos que cuidar al otro, al prójimo. Si yo asumo las medidas, en esa misma medida, valga la redundancia, estoy cuidando del otro, de mi familia, de mis compañeros y de todo el país. Entonces, más que por miedo, es por amor. Recordar que este comunicado está dirigido a los católicos. Especialmente, sin embargo, Cabe para todo el pueblo de Dios. cabe para todo el pueblo de Dios, católico o no católico, pero claro que tiene una mirada especial porque aquí toca muchos puntos que tienen que ver con la liturgia, la participación en la Eucaristía y demás. Y es precisamente para la protección, como ya acabas de decir, de la protección de la vida y también de la salud del pueblo dominicano. Bueno, la iglesia se pasa siempre el tiempo pues defendiendo la vida, y esta es una manera también de defender la vida, creando estas medidas. Y fue una sorpresa para muchas personas la suspensión de la Eucaristía con la presencia del pueblo de Dios. Es así. De hecho, la liturgia prevé que el sacerdote puede celebrar la misa en privado, o sea, sin la participación del pueblo de Dios. Las rúbricas pues también mencionan esta parte. Y el obispo pues también tiene la potestad de dispensar a los fieles de la participación de la celebración eucarística. Sabe que es obligatorio pues asistir a misa por lo menos domingo, ¿no? O una vez al año. Sin embargo, el obispo puede y tiene la potestad de hacer esto. Los obispos de forma conjunta, en nuestra Conferencia Episcopal Dominicana, pues han decidido tomar esta responsabilidad y esta decisión. Esta medida de prevención. Como medida de prevención. ¿Y por qué? Dirá mucho, pero ¿por qué la Eucaristía? Si mira que... Sí, pero ahí tenemos que ser responsables. ¿Qué ven los obispos? Que siempre en la Eucaristía, pues, la cantidad de personas, que es lo que se está evitando a nivel de salud pública, ese conglomerado de personas, 25, 50, 100, 150, 200 personas juntas, entonces es un peligro, hay mayor probabilidad de contagio. Yo, por ejemplo, te puedo decir un caso. Yo, de forma particular, y lo hice en mi parroquia. Yo estaba tomando medidas de prevención. De prevención, exactamente, y un poquito ya cuando la Arquidiócesis de Santo Domingo emitió acá el comunicado, hace un par de semanas, que expresaba de tener un poco de cuidado. Entonces yo tomé las medidas de que me salió decirle a la feligresía, si hay alguno que se siente con malestar de gripe, lo más recomendable es que se quede en su casa. ¿Y qué pasó, padre? Ay, no, pero ahí fue que comenzaron a ir a asistir. todos los afectados de la gripe fueron a tu parroquia. Habían varios afectados. Y entonces tosían igual que tú toses de vez en cuando. Y tosían bastante fuerte. Bueno, pero padre, tal vez eso porque hay muchas personas que se preocupan y dicen, bueno, pero no estoy pecando yo dejando de ir a la Eucaristía. No volví a tocar el tema, ¿eh? Ya, pero... Pero sabiendo que tenían esa situación, pues es un poco resguardarse, cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Lo digo por caridad. Por lo que acabas de decir, también por lo que dicen nuestros obispos. Muchas personas pudieran haber interpretado que, oye, que estarían en pecado no asistir a misa, porque sabes que hay muchas personas que lo asumen así, como decimos los dominicanos, cogen la cosa muy a pecho. Entonces dicen, ay, pero yo no fui, ¿cómo van a prohibir la misa? Eso es un pecado, porque entonces que no voy a poder comulgar, y que es un pecado dejar en circunstancias como estas. ¿Es pecado dejar de ir a misa? Hay otro tipo de, bueno, tú acabas de mencionar dos cosas, dejar de comulgar y no asistir a misa. O sea, son dos situaciones que se van dando. Hemos dicho ya de paso que los obispos dicen que están dispensados, es decir, usted no tiene obligación de asistir a la Eucaristía.
Hay una dispensa Hay una dispensa colectiva. colectiva por una situación específica que está mandada ya por la realidad que estamos viviendo. Segundo, la comunión. Ustedes que van a misa constantemente, ustedes escuchan que algunas iglesias pues mencionan de hacer una comunión espiritual. Entonces, esta comunión espiritual es una comunión que hace la persona sabiendo que no puede recibir en el momento adecuado, un momento justo que está ahí delante de la Eucaristía, la comunión. Nosotros que tenemos la imposibilidad de recibir la comunión porque estamos en nuestras casas, el sacerdote está en la iglesia, tomar esta comunión también de una forma espiritual y hacer también con la oración nuestra intimidad con el Señor. Y es importante esta vivencia de la cuaresma. Los obispos no se equivocan cuando mencionan que esta cuaresma es involuntaria. No es la cuaresma que deseamos. Sin embargo, esta cuaresma es un tiempo también muy propicio para nosotros también un poquito ver cómo Dios quiere acercarse a nosotros, de nuestra realidad. Siempre hablamos de la cuaresma como un tiempo de recogimiento. Y qué Yo creo forma que nos esta está recogiendo el Señor, Creo que esta característica en estos momentos es muy marcada. El recogimiento, porque es un llamado que se hace no solo a nivel religioso, sino a nivel social para todo el mundo. Entonces, es una cuaresma que estará marcada por el recogimiento. Entonces, ya nos aclaraste que todos estamos dispensados por esta situación y por un tiempo determinado que ya los obispos más adelante nos estarán informando cuando retorna, vamos a decir, la normalidad de la dinámica eclesiástica en nuestro país. Quiero destacar que estas medidas no han sido tomadas unilateralmente y exclusivamente por la Conferencia Episcopal Dominicana. Roma que ya ustedes saben, cuando hablamos de Roma, del Vaticano, del Papa, pues hay que seguir el ejemplo. Las demás conferencias, o muchas, o las mayorías de las conferencias episcopales, especialmente de América Latina o de los países donde están siendo muy afectados por el coronavirus, también han tomado medidas parecidas. Muy parecidas y otras pues de una forma de acuerdo a las circunstancias que están Y viviendo. a las realidades de cada país. Exacto. Los obispos dicen que, a pesar de que no habrá misa y demás, sin embargo, los sacerdotes, le hacen un llamado a los sacerdotes a permanecer en la parroquia y de una forma u otra darle asistencia a Sí, los porque tú fieles. sabes lo que sucede. ¿Qué sucede, padre? Que ahora que estamos en este momento donde no hay celebración de misas públicas, el sacerdote piensa que está de vacaciones. No está de hecho, vacaciones. Ni los sacerdotes y las instituciones que no tienen que ver nada con la iglesia, también sus empleados, la idea no son unas vacaciones, no es sentarnos a jugar dominó frente a la casa, ni poner una piscina y ahora chévere y no me voy para el campo y demás, sino que los que desde sus hogares puedan seguir asumiendo responsabilidades laborales, y yo digo que hasta pastorales, desde tu hogar, tú lo puedes continuar haciendo, no son unas vacaciones. Y en ese sentido, pues es importante que todos los sacerdotes estén a la disponibilidad de la oración para con sus feligreses, de la atención y los recursos que puedan utilizar para llegar a sus feligreses. Hay algunos que están celebrando misa y la graban, sea con audio, sea con la cámara, la graban y se la mandan a sus feligreses vía WhatsApp o vía otros medios. Pero también es importante que este momento, que es un momento de prueba para todos, pues si tienen alguna necesidad, pues simplemente le dan una llamadita a su obispo, que tal vez pueda tener más luz en el Señor para ayudarles a entender esa situación que están viviendo. Así es, mire, así como se suspendió la Eucaristía, por supuesto las demás actividades parroquiales, diocesanas, arquidiocesanas, como los talleres, los cursos, los encuentros, los retiros, también han sido, vamos a decir, suspendidos. Me gusta utilizar la palabra pospuesto porque más adelante, Dios mediante, pues habrá la oportunidad de hacer todo aquello que en estos momentos no podemos hacer fruto de esta pandemia del coronavirus. Los obispos hablan de las exequias. Las exequias son las celebraciones que se hacen con los muertos. O sea que murió una persona, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos las iglesias cerradas, no hay cura, ¿qué pan cogemos?
Entonces, se toman las medidas del lugar que ha dado ya el Ministerio de Salud Pública, el Estado. Recomendable que si tienen un tapabocas se tapen la boca. Pero aquí dicen los obispos, lo que quiero destacar es que los obispos dicen a los sacerdotes que deben asistir, es decir, Que asistan a los murió fieles, alguien, entonces debe exacto. asistir a los fieles, tomando las medidas Exacto. preventivas pero deben estar ahí presentes. Sí, va muy unido a lo que acompañando. decíamos antes de estar atentos a ver la necesidad de sus fieles. En cuanto a las instituciones eclesiásticas, también dan algunas recomendaciones los obispos, especialmente aquellas que manejan un personal que laboran. Sí, en relación a esto, pues ellos primero invitan a que acojan las medidas sanitarias del lugar. Segundo, nos dan un abanico pues, de posibilidades de acuerdo a lo que ya ha establecido el Poder Ejecutivo sobre la jornada laboral, que pudiesen suspenderla, pudiesen alternar los turnos de trabajo, de forma que no haya un conglomerado de personas en un mismo sitio, o bien pueden de forma a distancia realizar el trabajo, revisar los correos, atención a los clientes, ¿no? Así es. Quiero retomar algo que tú mencionabas así dentro de los puntos y que fue uno de los que también presentaron los obispos, y es que los fieles laicos tendrán la oportunidad de participar de la Eucaristía a través de los medios de comunicación. Se está haciendo todo lo posible para que especialmente nuestros medios católicos, La Voz de María, Televida, las emisoras de UDECA, otras emisoras que son católicas, puedan transmitir la Eucaristía y de esa manera, de esa forma, pues nosotros estemos participando a diario desde nuestros hogares de la Eucaristía, de la misa. Escuchamos la palabra de Dios, participamos de las oraciones y, como tú decías, Padre Carlos, la comunión, hacerla de manera espiritual. Hay que enfatizar de que somos iglesia doméstica. La iglesia, más que una edificación, más que una estructura física, somos cada uno de los fieles que estamos en ella, y de una forma u otra somos evangelizadores. Por ello transmitimos la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios desde nuestros ambientes, desde nuestra familia. Son lugares donde podemos fomentar las virtudes, la fe, la esperanza, y los obispos nos hacían mucho énfasis en esa esperanza que debemos fomentar unos con otros y la certeza de que Dios nunca nos abandona. Es decir, que donde quiera que haya un cristiano, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Vamos a la pausa y regresamos. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de marzo con la hermana Ángela Cabrera. Lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Y es que el Señor ama todo lo que ha creado, de manera especial a las personas. Por eso se alegra con los justos cuando socorren a los pobres más necesitados. Para socorrerles, ellos no preguntaron nada, solo hicieron lo que le dictó su conciencia. Dios no necesita nada material, pero las personas sí que lo necesitan para vivir. Entonces estos justos tuvieron una delicadeza con el Señor sin saber que con Él lo estaban haciendo. Por eso en el juicio final, Él los recibe con mucha alegría. Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les he prometido. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Gracias por continuar con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, un programa que estamos haciendo especial como compartiendo algunas medidas de prevención que han tenido algunas instituciones, pero especialmente nuestra iglesia. Padre Carlos, hablando de iglesia, sabemos que como iglesia católica somos iglesia universal. Siempre hay un fiel, un sacerdote, un seminarista en cualquier parte del país. Y sabemos también que hay algunos familiares de sacerdotes y seminaristas dominicanos que se encuentran en Roma, que de una forma u otra manifiestan ciertas
preocupaciones como humano. Por eso nosotros hemos querido hacer contacto directo con Roma y con uno de los seminaristas que se encuentra allá. Él es Jacobo Lama. Jacobo, bienvenido a La Voz de los Obispos. Un saludo desde acá, aquí con Padre Carlos en los estudios. Hola, hola Michelle, hola querido Padre Carlos, un saludo a todos ustedes desde Roma. Muchas gracias, Jacobo. Jacobo, cuéntanos exactamente dónde están ustedes ubicados en Roma y cuántos sacerdotes y seminaristas aproximadamente están allá. Bueno, hablándote de la República Dominicana, yo particularmente estoy en un seminario internacional que se encuentra en la zona de Trastevere. Eso está aproximadamente a 20 minutos de lo que es la Ciudad del Vaticano, caminando, o sea que es bastante cerca. Y pues yo me encuentro aquí acompañado de un promedio de 82 seminaristas que vienen de todas partes del mundo. En este seminario, el seminario se llama Sede Sapiense, y nosotros estudiamos en la Universidad de la Santa Cruz. En cambio, los sacerdotes dominicanos, la mayoría de ellos estudian, o mejor dicho, viven en el Colegio Pío Latinoamericano, que está en una zona un poquito más retirada, pero igualmente tengo entendido que todos permanecen aquí porque le han pedido a todos los sacerdotes que se mantengan encerrados en este periodo que estamos viviendo aquí. Solamente se sale para lo necesario, digamos. ¿Cuántos sacerdotes aproximadamente dominicanos están en Roma? Bueno, nosotros aproximadamente, los sacerdotes, el número entiendo que tiene que llegar a algunos 12. Aproximadamente. No te sé decir exactamente el número. Yo te podría decir, por ejemplo, que de la Arquidiócesis de Santo Domingo, actualmente sacerdotes que estudian aquí, pues son 4 en total, 4 sacerdotes que estudian aquí, solo que hay uno que ahora mismo regresó a Santo Domingo, que es el padre José Israel, que estudia en la Academia Pontificia Eclesiástica, donde estudian los que se preparan para el servicio diplomático de la Santa Sede, y ellos decidieron cerrar la academia, por lo que todos sus estudiantes regresaron. Los demás todos permanecen aquí por disposición de todos los colegios, digamos. Ahí está también el padre Vladimir Pérez, ¿no? El padre Vladimir, exactamente. Él, en cambio, el padre Vladimir está en una parroquia, porque él está haciendo el doctorado en moral familiar, pero asiste a las clases desde una parroquia, porque tiene su trabajo pastoral ahí, digamos. Dinos un poquito cómo es la realidad actual. ¿Roma está cerrada? Bueno, toda Italia está literalmente cerrada. Como ustedes tal vez han podido ver, ¿Eso qué implica? todo este brote comenzó en el norte. Nosotros estamos en el centro de lo que es el mapa de Italia, y aquí llegó, digamos, comenzaron a llegar los casos. Pero aquí no es que está, digamos, en la situación más grave. La situación más grave está en el norte de Italia, aunque nosotros estamos teniendo muchos casos, según reportan todos los días, y vivimos el mismo proceso, digamos, de encerramiento, lo llaman cuarentena, pero realmente es un tiempo en el que la gente no debe salir. La campaña que está muy común aquí es: yo me quedo en mi casa. Y uno sale solamente, por ejemplo, cuando tiene que ir a la farmacia o al supermercado, porque todos los negocios están cerrados. Solamente se puede salir así, y hay que tener inclusive una certificación para poder salir, ya que si tú sales a la calle y no justificas dónde vas, y la policía te encuentra, te puede preguntar y te puede hasta poner una multa por eso. O sea, porque realmente lo que se está tratando es que la gente se mantenga en su casa y evitar cualquier peligro de contagio. Muchísimas gracias, Jacobo Lama, directamente desde Roma, seminarista. Gracias por tu tiempo, de verdad siempre te mantienes pues compartiendo a través de las redes sociales, y eso nos ayuda como estar allá con ustedes, acompañar a los sacerdotes y seminaristas en cada una de las actividades que podemos ver que ustedes están pues compartiendo, ya sea con el Papa Francisco, con otros sacerdotes allá en Roma. Oramos por ti también y por todos los sacerdotes. Muchísimas gracias. Bendiciones, Jacobo. para ti, Jacobo. Gracias a ustedes, y que pasen pues buen el resto del día. Gracias, Bien. igualmente. Era Jacobo Lama, seminarista dominicano,
residente en Roma y quien nos ha compartido parte de las experiencias que se está viviendo allá fruto del coronavirus. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, más contenido de La Voz de los Obispos. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Al regreso de la pausa, amigos y amigos, en este programa de La Voz de los Obispos estamos haciendo un programa especial precisamente con motivo de esta semana en que las autoridades oficiales han tomado medidas en torno al coronavirus y claro está, nuestras autoridades también eclesiásticas de la Conferencia del Episcopado Dominicano también han tomado las debidas medidas para guardar y salvaguardar lo que es la salud de la población y prevenir pues este coronavirus que ha afectado no solo a la República Dominicana, sino que convertido ya en una pandemia mundial. Estuvimos conversando con el seminarista Jacobo Lama desde Roma. También tenemos al padre Vladimir Pérez. Él estudia un doctorado en Roma y lo tenemos también vía telefónica. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo te sientes? Hola, hola, Padre Carlos, Michelle y todos los oyentes de La Voz de los Obispos. Muy bien, gracias a Dios por el momento. Padre, es un placer poder hacer contacto con usted y la pregunta obligada, primero cuéntanos un poquito, ¿sabes el número exacto o aproximado de la cantidad de sacerdotes dominicanos que tenemos allá en Roma? Si tienes contacto con ellos y cómo se sienten ante la situación que está viviendo el mundo, pero especialmente a ustedes en Roma que les ha golpeado tanto el coronavirus. Por supuesto que sí, que estamos en contacto permanente. Aquí estamos una cantidad de 14 sacerdotes de la República Dominicana, incluyendo también a Jacobo, seminarista, y para nosotros fue, como para todo el mundo, fue inesperado, chocante, significando un replanteamiento de todo lo que hacemos en la vida ordinaria por los estudios. Yo estoy en una parroquia también, con lo que significó pues el modificar la vida de la parroquia, la vida pastoral, a través de las medidas que eran necesarias y obligatorias, no solamente a nivel de la sociedad, sino también a nivel de los obispos de la Iglesia, como una respuesta de fe justa a la crisis sanitaria que estábamos viviendo. O sea que lo primero fue la sorpresa y casi la incredulidad de que esto pudiese estar pasando en nuestros días. Desde un punto de vista trastornando la normalidad, repito, en nuestro caso que somos sacerdotes estudiantes de los estudios, pero más allá de eso, trastornando la vida común, ordinaria, pues de Italia, de España, de Francia, de todo el mundo, y ahora pues en Latinoamérica también, en República Dominicana. Usted veo que escribe en el chat nuestro del clero de Santo Domingo y nos va informando de diversas situaciones que se van dando día tras día, de personas infectadas o afectadas por el virus, personas que han sufrido decesos. Es decir que la situación es crítica en Italia concretamente. Sí, digamos que desde hace una semana, 2 semanas, porque como siempre en estos casos, según se va mostrando el comportamiento del virus, comienza un infectado, 2, 3, luego se aísla un pequeño pueblo, parece que el virus se detiene y al improviso esto explota, hace eclosión. Y ahí fue cuando yo comencé a advertir, todos aquí comenzamos a advertir que la cosa no era un ensayo, que no era una broma, sino que iba muy, muy, muy en serio. Y a partir de ahí, Padre Carlos, Michelle, el conteo de fallecidos, que en gloria estén todos, pues ha sido interminable.
Eso significa saturación de los hospitales, colapso de la sanidad pública, de la sanidad no solamente pública, sino también la privada. O sea que es un momento de crisis real, y en esos momentos de crisis entonces aparece una respuesta de fe real de parte de los católicos, que pasa tristemente, y eso hay que reconocerlo con muchísimo dolor, pasa por el ayuno eucarístico. El pueblo de Dios en estos momentos pues se ve privado forzadamente a realizar un ayuno eucarístico, pero se entiende perfectamente, porque eso significa que Dios actúe en el interior de la casa. Todo lo contrario, si siempre hemos predicado eso, hemos predicado que somos como el evangelio del domingo pasado, ¿no? De la samaritana, que somos templos vivos que adoran en espíritu y en verdad. Pues este es el momento en que también la fe viene probada, en el que muchísimos católicos, primero, han entendido perfectamente lo que significa la prohibición o la disposición de no celebrar públicamente las misas. Eso es lo primero, los católicos lo han entendido perfectamente. Claro, hay mucho dolor, eso hay que reconocerlo. Y lo segundo, que eso mismo está significando un renovamiento, una renovación de amor a la Eucaristía, de amor a la Iglesia y de una comunión nueva, desconocida, porque todos estamos más pendientes de los otros. El mismo recurso a utilizar los medios electrónicos para celebrar la misa, como estamos haciendo aquí en la parroquia, vía streaming, la gente que nos comunica sus intenciones de oración, en fin. Padre, estamos ya casi al final del programa. 2 preguntitas. Primero, los familiares de ustedes aquí en República Dominicana, si ustedes mantienen contacto, si le dejan, si están tranquilos, cómo se ha dado esa dinámica. Y finalmente, alguna exhortación para nuestro país, para República Dominicana. Te agradezco, Michelle, la pregunta. Te la agradezco enormemente, porque creo que las 2 preguntas las uno con un mismo sentir. Es decir, claro que hemos estado muy pendientes de Santo Domingo, porque viendo aquí lo que estamos viviendo, desde la fe y desde nuestra naturaleza humana, evidentemente, con las luces que Dios nos concede, vemos lo que también vivirá o estará viviendo ya la República Dominicana, y lo vemos con preocupación, obviamente, porque hablando con honestidad y sinceridad, también aquí entra mucho en juego, Padre Carlos, Michelle, entra mucho en juego el grado de responsabilidad y de conciencia que pueda manifestar una persona, por ejemplo, al momento de salir lo menos posible. Es más, yo no diría salir lo menos posible, no salir, por amor a la propia familia, por amor a los demás. Yo sé que en el caso nuestro es difícil porque tenemos que trabajar y hay que buscar la comida, eso es innegable. Pero en la medida en que se conjugan todas las tensiones interiores para buscar el bien, porque de eso se trata, el bien, pues Dios nos concederá el equilibrio. Entonces, cuando en lo personal yo llamo a mis padres, siempre insisto con una cuestión muy simple: papá, mamá, esto no es un juego. Porque mira, a nosotros nos ha costado, o sea, digo nosotros estando aquí, ¿no? Incluso en Italia, al principio no era fácil asumir qué tipo de actitud, qué tipo de respuesta. No es fácil, no es nada fácil. Saber que se tiene que modificar el comportamiento y modificar incluso el modo en que se reza, el modo en que se participa eucarísticamente, no es fácil hacer ese cambio, pero es un periodo de crisis. Y yo creo, honestamente, que en un periodo de crisis hay que responder acorde con lo que Dios nos está pidiendo. Sí. Entonces, el consejo que humildemente puedo dar es el mismo que he dado a mis padres y a mis familiares estos días. Tómense en serio las precauciones que vienen de parte de las autoridades civiles y las precauciones y las recomendaciones y el modo que en este momento asume la Iglesia para meternos en comunión con Dios. Porque, y creo que para mí esto es una idea fuerte, si me permiten que la diga, detrás de esto está la providencia de nuestro buen Padre Dios, que sabe perfectamente Amén. sacar el bien
de todas las circunstancias y situaciones. Y esta no será la excepción. Muchísimas gracias, Padre Vladimir. Estamos conscientes y seguros de esa certeza de que Dios nunca nos faltará, que la esperanza de que Él pues saldrá victorioso de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues nos ayudará también a ser más conscientes de nuestras responsabilidades, como bien has dicho, y también de la situación misma que nos obliga, pues, como ya expresaban nuestros pastores aquí en República Dominicana, a vivir una cuaresma forzada. Creo que no es lo que queremos, no es la cuaresma que deseamos, pero es la que el Señor nos está permitiendo para mostrarnos también su victoria y su misericordia. El padre Vladimir Pérez, quien estuvo con nosotros en contacto directamente desde Roma y explicándonos un poco pues la realidad que ellos están viviendo. Nos vamos a la pausa, regresamos con más contenido aquí en La Voz de los Obispos. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Un saludo cordial y fraternal. Soy Andrés Napoleón Romero, obispo de Barahona, y quiero invitarte a que nos siga a través de todas nuestras redes sociales. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Hemos llegado al final, amigos y amigas, de este programa de La Voz de los Obispos, deseándoles a todos ustedes la más cordial de las bendiciones. Hemos tenido un programa especial con las intervenciones de Monseñor Diomedes Espinal, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, como también la intervención de estos dos hermanos nuestros que están en Roma, Italia, el padre Vladimir Pérez y también el seminarista Jacobo Lama. Y decirles e insistirles, acojan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nosotros los católicos también vamos a añadirle las recomendaciones que nos han hecho la Conferencia del Episcopado Dominicano. Abramos nuestro corazón y podemos ser bastante creativos. Creo que también es una oportunidad para vivir la fe, transmitir la fe de una forma creativa. Bueno, nuevos métodos, Nuevas expresiones. y nuevo ardor. Nuevo ardor. Esto lo pudiéramos traerlo en estos momentos. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante, nos vemos la próxima semana y a cuidarse todos. Muchas bendiciones a todos ustedes. La voz de los obispos. Voz de la iglesia. Voz del pastor. Voz del pastor. Voz del pueblo. Oh, 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 oh.